muchas gracias por la invitación para participar en este evento. A todos los organizadores, muchas gracias. Y espero que la siguiente plática sea de utilidad para los que están presentes por cualquier vía. Buenos días de nuevo. Y pues yo quiero comentar solamente que trabajo para el Departamento de Ciencias Ambientales. Tengo 37 años de experiencia en el área de climatología aplicada y hoy estoy al frente de este reto de aplicarlo al bosque de la primavera. Nuestra ponencia se titula Cambio climático y adaptación en el bosque de la primavera. Antes que nada me gustaría mencionar que la manifestación del cambio climático en el bosque de la primavera es producto de la interacción tanto de un cambio climático global como de un cambio climático local regional. Esto es cambio climático global derivado del incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, producto de actividades antropogénicas, y cambio local o regional derivado también de las actividades del hombre, pero que se fundamentan básicamente en cambio de uso del suelo y deforestación. La guía que vamos a seguir en esta plática cubre 3 puntos. Cambio climático en el bosque de la primavera desde una visión retrospectiva y una visión prospectiva. Número 2, efectos del cambio climático. Y 3, adaptación y mitigación. Con el primer tema, vemos la visión retrospectiva del cambio climático. Y aquí inicio con esta gráfica que a mí me parece ilustrativa y elocuente con relación a la variable oscilación térmica anual. ¿Qué significa la oscilación térmica? Es un parámetro indicador de la capacidad de regulación climática, que es un servicio fundamental de los bosques. Es decir, dentro de los servicios ambientales que prestan los bosques o la vegetación, se encuentra precisamente el de la regulación climática o regulación de la temperatura. Mientras tengamos una oscilación térmica cada vez mayor, eso indica que la capacidad de regulación climática de nuestro bosque o de nuestra masa de vegetación se va reduciendo. Y esta gráfica que muestra valores de oscilación térmica de promedio de las estaciones que están alrededor del bosque, está manifestando que nuestro bosque está perdiendo esa capacidad de regulación climática. Entre otras cosas, diremos que la oscilación térmica tiene una alta correlación con la humedad relativa, y esto quiere decir también, o nos da la posibilidad de concluir, que la humedad relativa en esa área del bosque y el área circundante también está disminuyendo, aunque aquí no hemos incluido datos de humedad relativa. Diremos también, como un apunte adicional, que los reguladores climáticos que tenemos en los ecosistemas son básicamente la vegetación y los cuerpos de agua, y curiosamente son los que están disminuyendo en superficie en todos los ecosistemas, lo cual es un tache para el comportamiento humano. Vamos ahora a revisar dentro del mismo primer tema la visión retrospectiva, pero ahora para una variable que es la precipitación anual, tratando de explicar un poco el comportamiento de la oscilación térmica y la parte de pérdida de regulación climática por parte del bosque de la primavera. Tenemos también que la precipitación anual apunta a una tendencia de disminución, ¿verdad? Esto tratando de explicar el comportamiento de la oscilación térmica. Tenemos también como fuente de apoyo, bueno, esto nos llevó a tratar de utilizar otras variables u otra información para tratar de explicar lo que está pasando en el bosque de la primavera con esa pérdida de capacidad de regulación climática. Y vemos pues lo que ha estado pasando con la vegetación del área natural protegida y de las áreas que cubren las microcuencas que están incluidas ahí. Vemos ahí el proceso
de pérdida de vegetación, por ejemplo, en el área de bugambilias. Comparamos 2 años los más contrastantes posibles de acuerdo a la disponibilidad de imágenes de satélite, 2004 y 2020, y vemos cómo la conformación del paisaje vía vegetación se va transformando. Otra ilustración de este tipo lo presenta el área de Mazatepec, en donde contrastamos 2005 y 2019 y vemos la adición de construcciones, el cambio de uso de suelo que se traduce también en una pérdida de áreas naturales, y esto pues agrava un poquito el problema y complica más al bosque de la primavera su capacidad de regulación climática. Con relación a los servicios ambientales que presta el bosque de la primavera, nosotros podemos decir que está la captura de carbono, está la regulación climática, la captación de agua de lluvia y otros servicios ambientales. Yo enfatizo con estos por el tema que estoy tratando, pero podemos hablar también de protección del suelo contra la erosión, refugio para la fauna, etc. Los cambios de uso del suelo provocan cambios climáticos locales. Este es un tema importante porque el cambio climático local o regional en ocasiones es más agresivo que el cambio global y hace sinergia con este, por lo que puede acelerar los procesos de degradación de los recursos naturales en un ecosistema. Con relación a un bosque, lo que hacemos cuando se realiza un cambio de uso del suelo, se deforesta normalmente el bosque para dar paso a la agricultura o a la ganadería, lo primero que estamos haciendo es un cambio del albedo de la superficie, es decir, cambiamos la reflectividad, aumenta la reflectividad. Y esto altera el balance energético y el balance térmico de la superficie y del ecosistema en general. Varía la humedad ambiental y las temperaturas se desquician, es decir, se hacen más extremosas, se incrementa la oscilación térmica. Aquí vemos una ilustración, ¿verdad?, que trata de ejemplificar lo que acabo de decir. Tenemos que es muy típico desplazar el bosque para abrir tierras al cultivo de aguacate. Lo que estamos haciendo ahí, decíamos, es inicialmente cambiar la reflectividad de la superficie. El bosque se mantiene con un albedo de 12%, pero cuando abrimos el bosque para darle paso a huertas de aguacate, nuestra reflectividad se incrementa a 18%. ¿Esto qué significa? Mayor reflectividad, menor absorción de radiación solar, menor energía disponible para procesos biofísicos como la evapotranspiración. Esto significa también menor humedad relativa o mayor humedad relativa, depende del sentido del cambio, y la capacidad de regulación climática disminuye cuando tenemos un cambio de uso del suelo. La captura de carbono también se reduce, la captación de agua se dificulta y por supuesto que tenemos una mayor contribución al cambio climático al hacer este cambio de uso del suelo. En la visión prospectiva del cambio climático en la primavera, ¿qué esperamos para los próximos años? Es muy típico pensar a futuro en el año 2050. La mayoría de los investigadores toman este año como un año de referencia acerca de cómo estará la climatología de una región de estudio. En el caso de la primavera, esperamos a través de un modelo ensamble de 11 modelos de circulación global que han sido utilizados para hacer la prospección del clima en el bosque de la primavera. Tenemos que bajo un escenario de una ruta 4.5 de concentración de gases de efecto invernadero y una ruta de forzantes 8.5, tenemos dos escenarios distintos de calentamiento. En el primero, en la RCP 4.5, tenemos que la primavera experimentará un incremento de temperatura media anual de 1.8 a 2 grados. Y en el escenario de RCP 8.5, el incremento será de 2.4 a 2.6. Desafortunadamente,
Los investigadores sobre el cambio climático estiman que vamos encaminados hacia el peor escenario, es decir, hacia el RCP 8.5. Con relación a la precipitación, ¿qué va a pasar con la precipitación o lluvia anual para el área del bosque de la primavera? Aquí el cambio no es tan significativo. Para el año 2050 en la ruta 4.5 tenemos una pérdida de 20 a 40 milímetros, mientras que en la ruta 8.5 tenemos una pérdida de 60 a 100 milímetros. Decimos no significativo porque realmente esto no atenta contra la supervivencia de las especies que cohabitan en el bosque la primavera, y lo que sí nos obligará a establecer medidas de adaptación y de un buen manejo del bosque para tratar de contrarrestar esta pérdida. Existen análisis más detallados a partir de este tipo de modelaciones de la climatología futuro. Uno de ellos es un trabajo reciente de la compañera Andrea Álvarez, y estos datos han sido extraídos de un artículo que publicó recientemente, donde yo participo en su comité, y bajo la dirección del doctor Raimundo Villavicencio. Tenemos aquí un cuadro de balance hídrico del área natural protegida de la primavera y su zona de influencia, y se consideran para el año 2050 los dos RCPs que mencionamos, 4.5 y 8.5. Tenemos entre las variables más importantes de este balance la precipitación, el escurrimiento, la evapotranspiración y la infiltración. Podemos ver ahí cómo va a influir el cambio climático. Por ejemplo, tenemos en precipitación para el escenario 2050 4.5 una precipitación promedio de 871 contra el escenario actual en estos momentos de 904.3 milímetros. Para el escenario 2050 8.5, pues esta reducción será hasta 820 milímetros. Tenemos el escurrimiento en promedio para el escenario actual 41.7 milímetros, 92.3 será para el 2050 en el escenario 4.5 y 82.7 en el escenario 2050 8.5. Y así sucesivamente hasta llegar a la infiltración, que es una variable muy importante. ¿Qué cantidad de agua estamos incorporando al perfil de nuestros suelos en el bosque de la primavera? En promedio tenemos en el escenario actual 301.4 milímetros. Esto va a disminuir para el año 2050 en el RCP 4.5 a 222.8, y en ese mismo año, en el escenario 8.5, será de 207 milímetros. Ese es el tamaño del impacto, ya visto en la perspectiva de un balance de humedad, que es un contexto muy importante para cualquier ecosistema. Derivado de este mismo trabajo de investigación, se ha llegado a diferentes conclusiones, ¿verdad? En un análisis de la geomorfología, de la composición de cuencas con la que cuenta el área natural protegida y áreas circunvecinas en el área del bosque de la primavera, tenemos que todas las microcuencas tienen la característica de los sistemas de drenaje y densidad de corrientes resultan ineficientes para el transporte de agua. También tenemos que en el área de estudio se ubica suelos de categoría permeable, ¿verdad?, como son regosoles y fiocén fundamentalmente. Las microcuencas Alfredo B. Bonfil, San Juan de los Arcos, Santa Anita, La Villita y San Sebastián el Grande tienen un uso de suelo intensivo dedicado a campos agrícolas o cultivos protegidos, y también se están abriendo a zonas urbanas. 9 de las microcuencas reflejan gran potencial erosivo. Menos de la mitad del área de estudio prevalece actualmente con vegetación arbolada, donde precisamente se da la mayor infiltración, y este es un problema para el bosque de la primavera.
Y en contraste, en el escenario climático, con el escenario climático actual, se estima que la infiltración para el año 2050 tendrá una reducción de entre 18 y 33%. Este es un diagnóstico rápido de lo que está pasando con el bosque en la primavera, atendiendo a su geomorfología y al contexto de balance de humedad, que es muy importante para el sostenimiento de este gran ecosistema. Pasamos ahora a los efectos del cambio climático en bosque en la primavera. En primer término tenemos los efectos sobre la vegetación. Aquí aparentemente no existe un riesgo alto de que las especies puedan desaparecer a corto plazo, sobre todo las que integran el sistema de vegetación más importante, que es el sistema pino-encino, en donde predominan Quercus resinosa, Pinus oocarpa y Quercus magnolifolia. Pero tenemos a la izquierda un esquema, una gráfica importante que nos refiere las 5 temperaturas más o puntos térmicos más importantes en los organismos poiquilotérmicos, es decir, aquellos que no regulan su propia temperatura, sino que adoptan la temperatura ambiente, como son plantas, insectos, virus, bacterias, hongos, etc. Todos los organismos que están relacionados con los bosques. En este caso, las especies que habitan o cohabitan en el bosque de la primavera, todas tienen estos valores de temperatura fijos, y estos son los que determinan su adaptación. Las temperaturas cardinales para nosotros son importantes porque son las que marcan en qué ambientes pueden adaptarse estas plantas y en cuáles no. La temperatura umbral mínima y la umbral máxima determinan el rango de temperaturas en el cual existe actividad celular para cada una de ellas. Arriba de la temperatura umbral máxima tenemos ya la presencia de estrés por calor, y abajo de la temperatura umbral mínima tenemos la presencia de estrés por frío. En el caso de Pinus oocarpa, que es un componente del sistema pino-encino, hicimos una investigación rápida, no hay mucha información sobre las temperaturas cardinales de especies forestales, pero las aproximamos a una temperatura umbral mínima de 8 grados, una máxima de 32 y una óptima de 17-23. ¿Qué va a pasar con el cambio climático o qué está pasando? Las temperaturas cada vez registran récords de temperaturas altas y en algunas ocasiones de temperaturas bajas, pero el punto que más preocupa es el incremento de temperatura y el rebase de la temperatura umbral máxima, es decir, cada vez son más horas o son más días en los que se presentan temperaturas por arriba de la umbral máxima, y esto representa más horas de estrés calórico para las especies. ¿En qué redunda esto? En que la calidad de sitio o la calidad de estación para las especies forestales en el bosque de la primavera está empeorando. ¿En qué redunda también? En que la altura y el diámetro de tallo van disminuyendo, y obviamente las especies se van debilitando y pueden ser desplazadas por otras especies. Otro de los efectos del cambio climático en bosque de la primavera que pueden esperarse o que ya están ocurriendo incluso es el efecto de presencia de plagas, específicamente el incremento de la temperatura que trae consigo el incremento de grados día de desarrollo y el incremento del número de generaciones de insectos plaga. Dendroctonus mexicanus hopkins es una especie que ataca a los pinos mexicanos. En este caso no hice yo la investigación para cerciorarme de que está presente en el bosque de la primavera, pero lo puse como ejemplo de un organismo que puede atacar y que considerando su ciclo de vida, que requiere de 759 a 844 grados día y que actualmente tiene un potencial para presentar 4 generaciones por año en bosque de la primavera, para 2050 con un incremento promedio de 2 grados que representa 730 grados día de desarrollo adicionales, esto generaría que tuviéramos una generación más por año de este insecto plaga.
Dentro de los mismos efectos del cambio climático en el bosque y la primavera, tenemos la exacerbación de incendios forestales. Es decir, lo hemos visto en los últimos años, es un problema que se ha convertido ya en una prioridad incluso para las autoridades estatales, porque cada año perdemos una cantidad significativa de superficie de bosques, incluyendo a la primavera, y que ese problema se puede agravar en el futuro. Con la visión que tenemos de la climatología para el año 2050, el incremento de temperatura, la disminución de la precipitación, disminución de humedad relativa, incremento de radiación solar, son condiciones que favorecen, ¿verdad?, en la promoción de incendios forestales. El último punto de la presentación es precisamente adaptación al cambio climático. ¿Cómo se define, de acuerdo al IPCC, adaptación al cambio climático? Dicen ellos, ajuste de los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos reales o esperados o a sus efectos, que atenúan los efectos perjudiciales o explotan las oportunidades benéficas. Hay diferentes tipos de adaptación. En el caso del bosque y la primavera, y atendiendo al concepto de ordenación sostenible, ¿qué se puede hacer? Las recomendaciones de los expertos internacionales dentro de un bosque consisten en reducir su exposición al cambio climático, por ejemplo, a través de sistemas de preparación y alerta temprana de riesgos, la quema controlada y otras medidas para reducir la acumulación de material combustible. Segundo, disminuir su sensibilidad al cambio climático, por ejemplo, mediante la plantación de especies más rústicas. Tercero, aumento de la capacidad de almacenamiento de los embalses para ayudar a evitar las tensiones por escasez de agua en condiciones de sequía. Cuarto, debido a los niveles de degradación que presenta el área del bosque en la primavera, se requieren planes integrales de recuperación, conservación y manejo de cada una de las cuencas que integran el área natural protegida. Y por último diríamos que es prioritario incrementar la superficie arbolada del área de influencia del bosque en la primavera. Por mi parte es todo, espero sea de utilidad la plática que hemos dado. Aquí están mis datos de contacto. Muchas gracias.